Asquizumajaipu, Gilatanaka, Culiacanaka. Bueno, aquí estamos desde la Universidad Silva Enríquez para dar a conocer la evaluación y la muestra de todo lo que fue este proceso de aprendizaje gracias a la Escuela de Idiomas Indígenas, por mi parte representando al nivel básico de lengua aymara. Debo decir de que ha sido una experiencia súper linda. Yo que inicié todo este proceso siendo estudiante y hoy en día ya la comunidad y los profesores me dieron el rol de poder enseñar, así que obviamente agradecida de esto, dar la bienvenida y agradecer también el incentivo de todos los estudiantes, que obviamente sin los estudiantes, sin el interés que tienen muchos hermanos de este territorio, no se puede revitalizar todo este plan cultural. Así que agradecido y espero que sea una muy linda jornada para obviamente mostrar todo lo que hemos aprendido en este periodo. Hoy estamos en el cierre de la Escuela de Idiomas, de los talleres de Lengua y Cultura, y es una instancia súper importante, súper interesante de revitalización lingüística de los pueblos originarios, y para nosotros los pueblos andinos, el pueblo quechua en particular, es una instancia muy importante porque nos permite darle continuidad a nuestros conocimientos, a nuestras tradiciones, y hecho por personas que viven la cultura, que saben sus conocimientos, que los enseñan con cariño, con amor. Así que estas instancias las valoramos mucho porque nos sirve para llegar y encontrarnos con nuestros hermanos que están aquí dispersos en la capital, y nos sirve para que la gente vaya aprendiendo sobre la cosmovisión y sobre la lengua, que ahí yace también la misma cosmovisión. Así que agradecido de este proyecto, esperamos que siempre tenga continuidad y que sean más los hermanos que lleguen y encuentren sus tradiciones y culturas junto a nuestros profesores y a las organizaciones que también respaldan esto y ayudan a que sea más fuerte.